La consigna es velad. El Señor está con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Noten ustedes que el Monte de los Olivos se volvió en el refugio del Señor, donde Él podía acercarse al Padre para orar íntimamente, pero también se volvió en ese cuartel especial íntimo con sus discípulos, donde Él pudo enseñarles las más hermosas, ¿verdad?, parábolas y también verdades y principios de su palabra. Ahora ahí está nuestro Señor Jesucristo clausurando su carrera terrenal y contándole a sus discípulos antes de partir a la cruz 3 parábolas, las cuales requieren o nos incitan a una sola actitud: velad, velad. Ese fue el énfasis de nuestro Señor Jesús antes de dejar a sus discípulos y tomar el camino a la cruz. Necesitan estar despiertos, necesitan velar, necesitan permanecer firmes, orando en todo momento. La parábola que el Señor Jesús les contó a sus discípulos de las 10 vírgenes prudentes y las vírgenes fatuas se aplica a todos los cristianos en todos los tiempos y épocas. Quiero que pongan atención y mucho cuidado a la enseñanza de esta palabra. En las condiciones en que nos encontremos en el momento de nuestra muerte o de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en esas condiciones que estés tú, eso determinará si estarás con Dios o no. Es lo que el Señor Jesús quiso decir. Esta historia refleja ciertamente costumbres nupciales judías, muy antiguas. En aquel tiempo se acostumbraba, y todavía en algunos pueblos de nuestro país, se acostumbraba que las amigas de la novia se reunieran con la novia e hicieran un vallado en su paso hacia esa procesión que llevaba hacia el altar. Yo conozco a unos pastores, ¿verdad?, que mi hermana es de Oaxaca y precisamente en su pueblo se usa así. La novia sale desde la casa de la mamá y todo el pueblo sale a las calles a vitorearle y a decirle adiós y a desearle bendiciones y a saludarla y están con ella hasta la procesión del templo. Y se va descalza, hermanos, con sus zapatillas en la mano. Así la acompaña el pueblo. Es una costumbre. Pero en aquel tiempo no era, ¿verdad?, tan distinto. Pero esta parábola nos habla también de una verdad espiritual. Algunos de los que profesan a Cristo han hecho una auténtica preparación para recibirle. Otros, lamentablemente, dice la Biblia, se verán sorprendidos a la hora de la verdad. La enseñanza es clara. Debemos estar preparados para ese momento espiritual y preciso, decisivo de nuestra vida, cuando el Señor venga, ¿verdad?, por nosotros. Por eso qué oportuno es que ahora hablemos de ello, porque acabamos de hacer una travesía con nuestro Señor Jesucristo de 41 días, pero es necesario refrescar las enseñanzas de Él, porque el Señor dejó a los discípulos, pero la consigna era: permanezcan firmes, permanezcan velando. En un primer punto, una preparación vigilante demuestra sabiduría espiritual. Pongan atención, porque una preparación vigilante demuestra si somos sabios espiritualmente. Jesús divide en 2 grupos, hermanos, a los que profesan ser creyentes. Y esta es una verdad que usted me escuchará repetir una y otra vez. Jesús dice que los que profesan ser creyentes cristianos se dividen en 2 grupos: prudentes e insensatos, o prudentes e insensatas. Note muy bien, todas las vírgenes tenían lámparas, todas, y todas esperaban recibir al novio. Quiere decir que todas se sabían cristianos, se sabían novias. Exteriormente pareciera que todas están bien. Exteriormente tenían lámparas, exteriormente, ¿verdad?, estaban a la espera del esposo. Estaban por recibir al novio, pero interiormente había una gran diferencia. Todas parecían tener una forma externa de cristianismo y todas manifestaban la esperanza de recibir al novio, a Jesucristo. Pero Jesús hace una distinción. Unas eran sensibles y otras eran insensibles, es decir, unas eran prudentes y otras insensatas.
Unas estaban preparadas y otras no, así de sencillo. Algo hacía la diferencia. Y ese algo decidió el destino de estas vírgenes. Algunas tenían aceite y otras no. Eso es lo que nos lleva a concluir. Aquellas que tenían aceite lo tenían porque sus vidas tenían una sabiduría más profunda de seguir al Señor Jesús. Sin embargo, las insensatas habían pasado por alto el prepararse para este momento espiritual y tan especial y tan decisivo en nuestras vidas. Ellas no tomaron aceite. Era una costumbre antigua siempre estar preparados con aceite. Y cuando hacían, ¿verdad?, aquel trayecto hacia las cámaras nupciales, en aquel entonces eran lámparas que debían de estar con su aceite debido para que iluminaran correctamente su caminar. Sin embargo, las prudentes, hermanos, en esa sabiduría que las otras no poseían, se habían preparado con el aceite debido, aceite extra, para poder llenar los pequeños recipientes de sus antorchas, porque sabían que la espera podría prolongarse. ¿Y no es así también en nuestras vidas? Para muchos, ¿verdad?, parece la espera del Señor Jesucristo prolongarse. Y definitivamente no sabemos el día en el que el Señor vendrá. Por eso es necesario prepararnos con aceite suficiente y extra. Pero también la hora, la llegada del novio sería repentina. Nadie la sabe. Por eso es necesario estar listos. Por eso es necesario velar. Por eso es necesario, hermanos, estar bien preparados. El aceite representa, hermanos, la preparación en tu vida. La preparación que has hecho para recibir a Jesucristo. Empezando desde abrirle tu corazón, aceptándole y siguiendo una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de fe y de servicio. Esa es la preparación de las prudentes. Están listas internamente, no solamente externamente. No solamente dicen ser las novias, sino se han preparado para el preciso momento del encuentro con el novio. Las prudentes se prepararon para ese momento, llenaron sus lámparas, pero también aceite suplementario, aceite extra, aceite de repuesto. Más quiero decirles, ustedes deben de tener más de Dios cada día para que les alcance, porque la espera puede prolongarse, pero también debe estar avisado de que puede ser en cualquier momento y repentino. Para muchos puede implicar estorbo, hermanos, cargar con aceite extra. Para muchos es molestia prepararse más. No es muy cómodo, no es grato. ¿Para qué tanta dedicación? ¿Para qué debo esforzarme? ¿Para qué tanto ímpetu? Pero si se dan cuenta, eso fue lo que marcó la diferencia entre las prudentes y las insensatas. Unas tenían lo suficiente y otras no. Debes estar tú listo. Debes hacer provisión como para una larga espera. Debes esmerarte más. Debes ser sabio y más dedicado. Eso es lo que te quiere decir el Señor. Puedes llevar aún más, porque no es pesado, hermanos. Porque aquel día final habrá un gran número de sorpresas. Y los más sorprendidos serán aquellos que se creían estar seguros. Lo vimos también en nuestros devocionales. Y debo de predicar esta verdad, porque a veces vivimos un evangelio light, a veces un cristianismo barato, una gracia barata. A veces nuestra conclusión humana nos llega a hacer pensar: ya tienes a Cristo en tu corazón, perfecto, como estas vírgenes, tú eres escogida, eres uno de los novios, muy bien, y exteriormente creemos que esa es la preparación. Bien, portentas el título de novia, portentas el vestido, portentas la lámpara,
Pero internamente, ¿qué? No estás listo. Y los más sorprendidos en aquel momento, lamentablemente debo decírselos, serán muchos pseudocristianos, muchos pseudopastores, pseudolíderes, que sí, en aquel día le dirán: Señor, acuérdate de mí, tú y yo sacábamos demonios, yo predicaba en tu nombre y yo era hijo tuyo. El Señor lamentablemente a muchos dirá: apartados de mí, no os conozco, no me acuerdo de ti, no sé quién eres, aléjate y deja pasar a mis hijos. Aquel día final habrá un gran número de sorpresas. Nosotros, los creyentes, somos los recipientes, hermanos. El contenido o aceite son los recursos internos de la vida espiritual que cada uno lleva. El fuego de estas lámparas es el luminoso testimonio resultante de una vida en Cristo. Por eso es evidente, cuando una vida no está en el Señor, no irradia luz, no alumbra para nada, se pierde en la oscuridad. La gente no le conoce como una antorcha del Señor. ¿Se dan cuenta qué clara y real es la palabra de Dios? El Señor Jesucristo quería que esta enseñanza quedara bien clara y enfatizada en el corazón de sus discípulos antes de su partida. En segundo lugar, la aparición repentina del novio señala la venida de Cristo. De repente se oye un clamor: el novio está aquí. En los tiempos antiguos, hermanos, esperar al novio era realmente como lo descrito. Antes se esperaba al novio, hermanos, ¿sí? El novio era el que se hacía del rogar, hermanos. Y la tradición dictaba que el novio era el que regateaba con dotes, con regalos, con dones para la familia de la novia. Es decir, si a un joven le gustaba, ¿verdad?, una muchacha, pues con quien había que quedar bien primero era con los suegros, hermano. Entonces, ahí les va, les traje unas vaquitas aquí para que, ¿verdad?, pues es un regalo de mi parte. Y ya decían los suegros: algo quiere, ¿verdad? Y sí, pues ya tenía puesta la mirada en la muchacha. Y luego les mandaba, ¿verdad? Ahí les mando unos borreguitos. Y miren, y también hasta dinero, hermanos. Era el llamado dote, ¿sí? Y todo esto era lo previo a las bodas, con un año de anticipación. Normalmente estaban comprometidos aquellos jóvenes, y para granjearse a la familia, el novio hacía todo esto. Y la novia tenía que esperar en casa hasta que el novio dijera: ahí voy, ya ahora sí, ya estoy listo para casarnos, para unirnos. No, hombre, ahora en nuestro tiempo, ¿verdad?, las novias son las que se hacen esperar, hermano. Antes se esperaban al novio, ahora la novia. Mi novia, pues ¿cuánto tardaste, hija? Media hora, ¿verdad? No se hizo tan esperar tanto. Pero, hermano, se me ha tocado bodas, sí. En una boda estuve 1:30 esperando a la novia. El novio, más bien. El novio, 1:30. Ya casi el novio lo veíamos, ¿verdad? ¿Se me arrepentiría la muchacha o no sé? No, tranquilo. Parece que ahí viene, ¿sí? Nomás que ya ven el ajuar y las cosas. Y ahora han cambiado mucho las cosas. Pero en aquel tiempo, hermanos, era el novio al que se tenía que esperar. Ahora las novias nos hacen esperar. Pero más allá de este hecho literal, hermanos, la enseñanza de la venida de Cristo tendrá lugar tras una espera, y eso lo tienes que tener presente. La venida de Cristo es tras una espera, y estamos esperando por Él, ¿sí? Él no nos ha abandonado, Él nos ha plantado aquí y estamos en esa espera. Eso es lo que dicta, hermanos, nuestro caminar. El hecho de que todas las vírgenes se durmieron nos sugiere la realidad de que todos pasaremos por esa experiencia de muerte, de sueño, ¿saben?
Los cristianos, para nosotros los cristianos, la muerte es como un sueño. Y está hablando quizás de esa experiencia. Algunos durmieron, todos durmieron, excepto los que estén vivos cuando el Señor Jesucristo descienda de los cielos. Pero la realidad es que muchos estaremos durmiendo. Muchos de todas las épocas y de todos los lugares estarán en sus sepulcros, esperando por el novio. Y significa también que los que están preparados pueden estar entonces durmiendo con seguridad, mientras que los que no se prepararon fueron a dormir y murieron incesantemente, sin prepararse. Eso lo dice el verso 6. De repente, a la medianoche, se oyó un clamor: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Cristo nos enseña que su venida estará marcada, hermanos, por un repentino deseo de preparación. Y vean, cuando las naciones, cuando todos los países, cuando todas las personas que rodean este globo terráqueo, vean la venida de nuestro Señor Jesucristo, estará marcada por una necesidad de prepararnos en última hora, cuando esto no será posible. Ese momento será marcado por ese deseo repentino de preparación. Y vea lo que sucede: lejos de alistarnos aquellos o alistarse aquellos que no están listos, se escucha un clamor, un llanto. Ese llanto y gemir de todo el mundo señala el momento de la venida del Señor. Por eso dice la Biblia que las naciones harán lamentación por Él. Muchos dirán: ¿cómo es que no me preparé? ¿Cómo es que no creí? Me lo dijeron una y otra vez, lo escuché del labio del pastor, tantos mensajes, tantas advertencias, tantas señales, y yo no me preparé. Y será un clamor, hermanos, global, un llanto. Cuando escuchen ese llanto, entonces sabrán que el Señor ha llegado. Será evidente lo que ocurrirá. Todas deberían estar preparadas, pero no fue así. Todas intentaron avivar sus lámparas, pero las insensatas se encontraron con la cruda realidad de que les faltaba preparación. Pidieron entonces a las prudentes, pidieron lo que no se puede dar, hermanos. La salvación es personal. Debiste tener a Cristo en tu vida. Las prudentes no es que hayan querido ser egoístas al negarse a darle de su aceite. Es que la vida espiritual, hermanos, no puede ser transferida aunque queramos. Yo no le puedo otorgar a mi hijo la salvación, ni a mi hija, ni a mis sobrinos, ni a nadie más. La preparación es una decisión de vida. No es una cantidad que puede ser compartida. Nada puede suplir la falta de preparación en el último momento. No habrá tiempo, hermanos, para más preparación. La preparación es personal y dejarla para el último momento es imposible. Solo los que están preparados estarán listos ese momento. Por último, la exclusión final señala a los no preparados. Los que se prepararon serán admitidos, dice la Biblia, eternamente, mientras los que no serán eternamente excluidos. La gracia de Dios, hermanos, es amplia. La misericordia de Dios es abundante. Su perdón es inigualable. Pero Dios tiene un límite y tienes que saberlo. Dios tiene un límite. Yo tuve que ir a Durango para decir precisamente estas palabras.
Ciertamente fui a salvar vidas, pero tuve que también decirlas. Y es que si tú pretendes seguir a Jesús, tienes que ser como Jesús. Muchos pretenden que haber levantado la mano o haber declarado unas palabras, que eso basta y entonces yo debo vivir la vida como a mí me plazca. Y no es así, nunca ha sido así. El Señor plantó en ustedes su espíritu, por consiguiente deben de dar buenos frutos. El árbol bueno debe dar buenos frutos. El árbol malo da malos frutos. No tiene a Cristo en su corazón. Entendámoslo así. Y todo pámpano que no lleva fruto será quitado. Pero todo pámpano que lleva fruto será levantado y limpiado para que lleve todavía más fruto. Y aquel que no está en él será cortado y echado al fuego, dice la Biblia. Porque separado de mí nada podéis hacer. No hemos entendido, hermanos. Quizás hemos vivido una teología barata que hemos comprado por ahí. No hemos entendido que seguir a Jesús es parecernos a Jesús. No hemos entendido que seguir a Jesús es vivir y las ordenanzas de Él, es escucharle, obedecerle, es amarle, es dolerme en lo que hago mal y que sé que Él no acepta. Yo le tuve que decir en estos días a un joven, lamento decirte que Dios no está contento contigo y Dios te ha dado la espalda. La Biblia dice que ha apartado su rostro de ti. Porque tú pretendes en el nombre de Cristo hacer a Cristo a tu manera, pero hay fornicación, hay adulterio, hay robo, hurto, hay maldición, hay celos, hay ira, hay abominación. Déjame decirte, para eso nada más he venido a Durango, déjame decirte que Dios tiene un límite. Y Dios defenderá a los débiles. Te abandono en el nombre del Señor. Pero ya no puedo hacer más por ti. Porque fui tu pastor, pero ahora me avergüenzo de haberlo sido. Y he venido a ti tantas veces. He invertido en ti tanto como en ninguna otra oveja. Pero si tú insistes entonces en caminar por esa senda, lo siento, yo no me enlodo más contigo. Te dejo en la voluntad de mi Señor. La gracia de Dios es amplia, pero tiene un límite. Todos pueden entrar mientras la puerta está abierta, pero cerrada la puerta, nadie entrará más. Todos pueden entrar mientras haya oportunidad. Puede entrar un asesino Moisés, puede entrar el adúltero David, puede entrar el ladrón que murió al lado de la cruz del Señor Jesús, puede entrar el Pedro blasfemo y también arrebatado, el iracundo discípulo. Pero tienes que saber que antes de encontrarte con el novio, antes de encontrarte con Jesús, tienes que estar preparado y tienes que estar a cuentas con Dios, porque la puerta se cerrará y nadie entrará. No podrás forzarla. Aunque grites, aunque lamentes, aunque llores, la puerta se ha cerrado y no cambiará nada en absoluto. No hay nada tan definitivo, hermanos, como el veredicto del novio aquel día. El verso 12 lo dice: mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco, apártense de aquí. Ese veredicto marcará, hermanos, el destino de los fatuos, de los insensatos, de los que nomás pretendieron seguir a Jesús, pero nunca fueron sus discípulos, de los que vieron este caminar nada más como algo bonito, palabras consoladoras,
Pero no hubo rendición en esos corazones. No hubo entrega, no hubo santidad. No nos interesa escuchar a Dios. No me interesa lo que le ofende ni tampoco lo que le agrada. Y a esta enfermedad se le llama pecado. Alguien que no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. A lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. No conoce a su Señor. No conoce el camino de Cristo. Por lo tanto, entonces solamente vive bajo su criterio humano. No le alcanzará. El Señor aquel día dirá: no os conozco. Por eso, ven mientras la puerta está abierta. Vengan mientras la puerta está abierta. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta de vuestro corazón y llamo. Y decía mi pastor Emilio González, y está ya haciéndose el llamado del Señor Jesucristo, no a los inconversos, que normalmente lo usamos, ¿verdad?, para evangelizar. Su servidor lo usa muchas veces para evangelizar a personas nuevas. Está hablándole el Señor a una iglesia. He aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero si no abres la puerta, lo siento, no habrá más oportunidad para ti. La consigna entonces, hermanos, es velar. La consigna es estar preparados. La consigna es ser prudentes. La consigna es estar vigilantes y fogosos todo el tiempo. Tener a Cristo, vivir a Cristo, consagrarme a Él y ser santos como Él es santo. La obediencia, hermanos, es sumamente necesaria. Un piloto de una importante aerolínea norteamericana le fue retirado su nombramiento de capitán, hermanos, y fue enviado de nuevo a la escuela de pilotos para que refrescara su memoria y se actualizara si quería aterrizar uno de esos modernos aviones de nuevo. ¿Qué sucedió con este piloto? Porque era un piloto en una buena empresa y con ya muchos años de experiencia, tenía 12 años de experiencia. ¿Qué sucedió con él? Bueno, había ignorado las ayudas de navegación con las que cuentan ahora los grandes y modernos aviones de la actualidad. En lugar de apoyarse en las normas de navegación y los instrumentos que hay ahora para aterrizar una nave de esas, se dejaba guiar por la vista, como cuando él aprendió atrás, como la vieja escuela que llevó cuando había aviones pequeños. Y se equivocó. En vez de aterrizar donde debía hacerlo, aterrizó en un pequeño pueblo a 50 kilómetros de distancia del destino al que iba. La gente del pueblo, un pueblo de 300 habitantes no más, cuando vieron aquella nave tan grande aterrizar en esa pequeña comunidad, se asombraron y le tuvieron por héroe. Salieron a las calles a aplaudirle y a vitorearle, porque había hecho un gran logro según para ellos. Había hecho que ese gigantesco avión pudiera aterrizar en una pista tan corta y estrecha, destinada solamente para avionetas. El pueblo no solamente salió a vitorearle, sino que le pusieron a una de las calles el nombre del piloto. Y los jóvenes mandaron imprimir camisetas con la imagen del piloto. Era su héroe. Había puesto a ese pequeño pueblo en la visión de toda la nación. Pero la compañía pensaba de otra manera. Y castigó al piloto por desobedecer las normas de navegación y por poner en peligro a los pasajeros y al mismo avión de la compañía. La gente del pueblo entonces hizo llegar una carta firmada por todos los habitantes a la compañía, ¿sí?, diciéndoles: perdonen a este hombre, perdonen al piloto, argumentando todos, cualquiera tiene un error. La compañía no les hizo caso, por supuesto, la compañía los ignoró. Quiero decirles, Dios ha establecido en su palabra las normas de navegación apropiadas para llegar a nuestro destino, para llegar con seguridad y felicidad. Pero muchos nos hemos obstinado, hermanos, en navegar a nuestra manera, a navegar por vista y no por fe,
no por la fe puesta en el código de navegación que Dios nos ha dado. Las consecuencias serán terribles. Muchos aterrizarán en los lugares que no esperaban. No les habrá alcanzado. Y habrán puesto en peligro no solamente su vida, sino la de los demás. Navegar a nuestra manera o navegar por vista, hermanos, es creer en un cristianismo a medias y creer que esto nos alcanzará. Es pensar que una careta de falsedad, de cristianismo falso, como lo pensaron así los fariseos, una careta de hipocresía, será suficiente para aquel día, para que el Señor me dé entrada en el reino de los cielos. No escuchar su palabra es darme cuenta al final que no quise obedecerle. Y mi destino es el que no esperaba. Y arriesgué a mis seres queridos, es lo peor de todo, porque me siguieron. Fue el camino que les dejé trazado. Aquel día de su venida, hijos reclamarán a los padres por una mala enseñanza. Esposos reclamarán a sus esposas porque no les ayudaron para nada, y viceversa también. Por eso la consigna es velada, hermanos. Deberías estar preparado. Tienes que volver de nuevo a aprender las primeras lecciones. Tienes que volver al pie de la cruz y enamorarte de nuevo de nuestro Señor Jesucristo, porque un cristianismo light no alcanzará. ¿Qué os enfermó? ¿Dónde fue donde desviaron su camino? Eso nos lo dice Dios. Aquí en Culiacán, en Durango y en todas partes. ¿Qué pasa con el cristiano? ¿Qué pasa que no terminan de aprender? Tomen sus lámparas y tomen aceite extra. Sus lámparas deben de estar encendidas refulgentemente, intensas. Esto nos habla de un testimonio bueno, perfecto, que la gente se admire, que puedan ver a Cristo en sus vidas. En otras palabras, ustedes deben de ser como las prudentes. Cuando su Señor llegue, ustedes deben de estar listos para esperarlo. Que el Señor les bendiga. Esta es palabra de Dios y sé que no solamente abundará en sus corazones, sino que hará la obra. Sean cristianos genuinos, sean cristianos de verdad. Conocieron a Cristo y es la más grande bendición que puede un humano tener aquí en la tierra. Y nos dio esta bendición para que la disfrutáramos, la gozáramos y para que la transmitiéramos a nuestros hijos. Y aún nos alcanza para rescatar a otros más. Vayan, velen y esperen. Porque si no nos vemos aquí, espero verlos en el cielo. Que Dios les bendiga.